bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Oportunidades que Transforman. Este podcast, particularmente hoy, es muy especial para mí, ya que nos acompaña Oscar Pérez, clase 2022, estudiante de Ingeniería de Ciencias de la Computación en Key Institute, quien desde Metapan ha estado persiguiendo sus sueños, Oscar, demostrando que la perseverancia y la fe pueden vencer cualquier reto. Este podcast, como ustedes saben, el fin que tiene es compartir historias reales de nuestros jóvenes y jóvenes que han encontrado en educación un camino para crecer, para superarse y también un camino lleno de muchos sueños. Oscar, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Violeta. Qué gusto tenerte acá. Gracias, igual, gracias por la invitación. No, gracias por tu tiempo. Sabemos que pasas estudiando un montón, pasas bien ocupado, pero realmente para nosotros es muy importante, Oscar, que la gente que nos ve pueda conocer sobre tu historia. Nosotros que convivimos contigo, pues la conocemos, pero creíamos que tu historia particularmente de perseverancia, de lucha y de mucho sacrificio también de tu parte, ¿verdad? Es importante para inspirar a otros jóvenes que tal vez tienen miedo o están dudando de sí mismos y que vean que casos como tú, pues se puede. Oscar, contame, sabemos que conociste el programa cuando la directora de la sede de Santa Ana, Silvita Munguía, visitó tu instituto justamente para motivar a jóvenes de tu instituto que se acercaran al programa. Sí. Contame qué recordás de esa primera charla y qué te motivó a aplicar. Pues me recuerdo que era ya la última etapa, o sea, ya era como que los últimos momentos en los que estaban buscando aplicantes, ¿verdad? Y recuerdo que cuando llegó Teacher Silvia estábamos en una clase, estábamos en un módulo específicamente, y yo me quedé con la intriga, ¿verdad? Y me recuerdo que junto con otra compañera dijimos, ¿qué onda, verdad? ¿Será que aplicamos? ¿Hablamos con nuestros papás o qué pasa? Y pedimos más información, ¿verdad? Le pedimos información a Teacher Silvia, habían pegado algunos afiches así en todo mi instituto, entonces le tomé foto a uno. Y me acuerdo que nos dijo, pero tengan en mente que ya era como el penúltimo día para aplicar. Entonces vine yo y hablé con mis papás y les dije, miren, fíjense que pasó esto y esto, nos llegaron a visitar, pero necesitamos tal información, porque en sí, digamos, lo de la constancia de salario y cosas por el estilo era como que bien complicado para mi mamá conseguirlo así de un día para otro. Pero mi mamá movió cielo y tierra para conseguirla. Y recuerdo que eran casi como las 8 de la noche y no me acuerdo si teníamos como una hora límite para enviarlo. Pero estábamos con mi mamá y ahí estábamos batallando, ¿y qué respondemos acá? ¿Y qué respondemos acá? Y recuerdo que también había como un comentario que teníamos que agregar del por qué queríamos ser parte del programa Oportunidades. Y nosotros con mi mamá, ¿y qué ponemos? ¿Y qué ponemos, verdad? Y recuerdo que me dijo mi mamá, mira, lo que vos consideres, algo que salga de tu corazón. Y así fue como poco a poco lo fui llenando y siempre con la presión y con la incertidumbre de qué va a pasar. Pero dije yo, bueno, si no lo intento no voy a saber qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, recuerdo que apliqué. Al día siguiente le pregunté a mi amiga si había aplicado y ella también me dijo que había aplicado. Y después solo fue el esperar, ¿verdad? Esperar a ver si nos seleccionaban y cómo íbamos con el proceso. Pero sí, recuerdo muy bien que Teacher Silvia llegó y ella fue la que empezó a hablar. Y yo decía, pucha, qué bonito se escucha el programa. Sí, Oscar, y qué bueno que mencionas el rol que tuvieron, en este caso tu mamá, y sabemos que tu papá también ha estado bien cercano en todo tu proceso de crecimiento académico y profesional, en tu paso por el programa, y destacamos el rol determinante que tienen los papás, ¿verdad? Sí. Sin duda el acompañamiento de la familia es un factor que influye positivamente a que crezcan todavía más, ¿verdad? Así que me alegro que contaste mucho con el apoyo de tu mamá en ese momento de qué es lo mejor que puedo poner en el formulario para que me acepten, ¿verdad? Sí, de hecho, me dirigí más a ella porque mi papá estaba como que muy nervioso y me decía, no, yo no sé qué poner, me decía. Sí. Pero sí recuerdo y le doy gracias a ellos y gracias a Dios porque creo que ellos son como piezas muy fundamentales de todo esto, ¿verdad? De todo lo que he logrado desde que empecé en Oportunidades, mi bachillerato, mi escuela, todo el proceso desde donde empecé hasta donde he llegado. Sin ellos creo que no lo hubiera logrado. Sí, totalmente. Oscar, y contanos cómo explicarías tú el programa Oportunidades a un joven que no conoce de qué se trata. Pues primero que nada yo creo que podría describir al programa Oportunidades como un trampolín. Siento que si el joven tiene las ganas, ¿verdad?, de salir adelante, o en este caso simbólico, ¿verdad?, del trampolín, si el joven quiere impulsarse,
el programa de oportunidades es la mejor oportunidad que podemos tener. Porque no solo aprendemos en fase 1 acerca de cosas que tal vez no hemos visto en bachillerato o cosas por el estilo, ¿verdad? Sino que también, digamos, en mi caso, a mí me ayudó demasiado orientación vocacional, porque yo creo que si no hubiera recibido clases de orientación vocacional, yo estuviera en otro lugar completamente distinto, estuviera estudiando otra carrera completamente distinta. Y agradezco mucho eso, porque como le digo, nunca había tenido como un acercamiento de platicar con alguien y de decir, sí, me interesa esta carrera o tengo estas opciones, sino que yo decía, no, estudié esta carrera en bachillerato, voy a seguir con esto en la universidad. Y además, considero que en el programa de oportunidades conocemos personas que nos ayudan demasiado, que si sabemos aprovechar, vamos a llegar muy lejos, ya sean compañeros, sean amigos, sean personas que trabajan dentro de la funda, y también se presentan muchas oportunidades, demasiadas oportunidades, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito de estudio, y creo que sería eso, explicarle a los jóvenes que es un reto que sí, ¿verdad? Digamos, uno puede estar con la incertidumbre de decir, ¿seré capaz de entrar? Pero no se queden con las ganas. La verdad que siempre es mejor que recibir un no que quedarse con la duda de qué hubiera pasado sí. Oscar, desde pequeño enfrentaste un diagnóstico de parálisis cerebral infantil benigna que te llevó a una cantidad considerable de terapias y cirugías. Contanos cómo viviste este proceso, qué papel jugó en tu familia, ¿verdad? En el sentido de que ellos siempre te motivaron a que no te rindieras ni que fuera una limitante, y que vemos ahora pues todo lo que has logrado, ¿verdad? Que sin duda ha sido a partir de tu perseverancia. Pues la verdad sí fue un proceso bastante complicado. Recuerdo que tenía 9 años, yo estaba en 3er grado, y recuerdo que todo el proceso fue como que un tiempo de 6 meses. Y mi mayor miedo era, pucha, voy a repetir grado. Porque, imagínense, perder 6 meses de clases, ¿verdad? No, o sea, no tener ni idea de lo que estaban viendo. Y la verdad fue un proceso bien difícil. El proceso de la operación fue bastante doloroso. Cuando ya, el tiempo que estuve en el hospital, mi mamá pasó 2 días sin ir a trabajar, donde me estuvo cuidando día y noche. Yo sé que ella pasó, pero literalmente sin dormir. Claro. Mi papá igual preocupado. En momentos ellos intercambiaban, ¿verdad?, para cuidarme. Y yo solo recuerdo que recién salido de la operación yo tenía un dolor demasiado fuerte en la pierna, porque, digamos, era básicamente un estiramiento de tendón. Entonces, era insoportable. Yo recuerdo que cada media hora yo pedía que, por favor, que me inyectaran algo para que se me calmara el dolor, porque era insoportable. Cosa que no podían, ¿verdad? O sea, mi medicamento era casi que cada 8 o cada 12 horas. Pero me inyectaban, a la media hora yo dejaba de sentir el efecto y yo ya quería que me volvieran a inyectar porque no soportaba. Y recuerdo que hubo un momento en el que yo dije, pucha, mejor no me hubiera operado, porque era demasiado fuerte. Y recuerdo que con mis papás siempre hablábamos de eso y ellos siempre me decían como de que seguí adelante, vos dale, ya vas a ver, va a pasar rápido el tiempo, no te preocupes. Estuve con yeso, la mayoría, creo que fueron 4 meses o 2 meses, no recuerdo bien cuánto tiempo estuve con el yeso, pero sí recuerdo que fue bastante difícil, más que todo la movilidad, porque tuve que andar en silla de ruedas, nunca había andado en silla de ruedas, tenía que usar muletas, nunca había usado muletas, me tocó como que aprender todo eso, ¿verdad? Igual mis papás, o sea, y no fue cosa solo de la operación, sino también sufrí como que otros trastornos que me dificultaban aún más el recuperarme. No podía comer porque empecé a padecer de la gastritis por eso mismo y fue bien severo. Recuerdo también que mi abuelita, por parte de papá, jugó un papel muy importante en que yo me recuperara, porque ella viajó desde Guatemala hasta Metapán para ella estar cuidándome. Ella no soporta el calor y Metapán pues es bastante conocido que es bastante caliente. Y mi abuelita pues hizo ese sacrificio por ella estar cuidándome y ayudar a mis papás, porque obviamente mi mamá trabajando, mi papá también, mi papá estando, más, o sea, siempre al pendiente mío, pero no podían estar 100% solo conmigo. Entonces mi abuelita llegó ese tiempo y ella estuvo cuidándome hasta decir ya no. Y pues gracias a ellos que logré pasar esa etapa. Recuerdo que, como le mencionaba, yo estaba más preocupado por dejar el año que por recuperarme, la verdad. Y recuerdo que me puse al día
en 1 o 2 semanas con las clases, que copié todo, literalmente. Y en un mes aproximadamente recuperé casi que todos los exámenes. Y pues, gracias a Dios, no tuve que repetir el año. Uh-huh. Sí, Oscar, y vemos cómo tu resiliencia la has estado demostrando durante todo este tiempo, ¿verdad? Tú estudiaste en el ITCA, ahora estás en KI, y nunca te he visto yo particularmente que haya sido una limitante estos retos que tú tenés en algunas ocasiones físicos. Al contrario, sos súper activo y bueno, cuando estabas en la sede de Santa Ana siempre eras un joven súper presente. Y bueno, reconocerte, ¿verdad? Ese esfuerzo que ha tenido sus frutos y que vienen más sin duda. Muchas gracias. Oscar, en bachillerato fuiste presidente del gobierno estudiantil, ¿verdad? Sí. Y lograste alianzas y donaciones para particularmente tu instituto. ¿Qué te enseñó esa experiencia sobre el liderazgo y sobre el impacto que un joven que realmente se lo propone puede tener? Sí, la verdad fue una experiencia bastante gratificante, porque sí, creo que el programa Oportunidades nos enseña mucho a hacer networking, y creo que sin el networking yo no hubiera logrado, junto con los demás presidentes que estábamos en el gobierno, no hubiéramos logrado tal vez todas esas alianzas o todas estas donaciones, porque recuerdo muy bien que eran momentos tal vez en los que yo miraba a alguien que sabía que tal vez nos podía colaborar en algo, y yo me le acercaba y le decía, hola, ¿qué tal? Mire, nosotros somos de tal instituto, queríamos saber si usted nos podía colaborar, fíjese que estamos en tales proyectos y queríamos ver de qué manera ustedes nos podrían colaborar, ¿verdad? No pedíamos algo específico, solo era como que nos acercábamos y decíamos, ¿en qué ustedes nos podrían colaborar? Y a ellos nos decían, mira, si quieres dame tu contacto, yo voy a hablar con vos, voy a hablar con mi demás equipo, vamos a ver en qué les podemos colaborar. Y pues, la verdad, considero que dentro del instituto logramos hacer bastantes cosas, junto con el exdirector que estaba a cargo de nosotros y junto con algunos profesores que siempre nos apoyaban. Y de igual forma, logramos cosas fuera del instituto, hicimos donaciones de implementos deportivos para escuelas rurales, ¿verdad? Para niños que tal vez no tienen las posibilidades para conseguir esos implementos. También se donaron instrumentos de parte de la alcaldía y nuestro gobierno participó básicamente en todo eso. Fuimos el primer gobierno que certificó también el Ministerio de Educación ahí en Metapán. Y luego de eso, cuando empezaron a ver que nuestro gobierno estaba como que bastante activo, se generó lo de los gobiernos nacionales, que se hizo un solo gobierno nacional de todos los gobiernos de las escuelitas, pero de todos los institutos. Recuerdo que de mi instituto fue como que dijeron, hey, qué lástima que ya te vas, hubiera sido chido que participaras, porque era como que requisito que fuéramos de primero o segundo año de bachillerato y yo estaba en mi 3er año. Entonces, igual me quedé con esa gana de seguir participando en eso. Sí. Pero recuerdo que mis compañeros sí participaron y sí, ellos mismos me comentaban que era una experiencia súper chiva. Y como le comento, lo que más me llenó fue el saber que estaba aportando, aunque sea un poquito, ¿verdad? De lo que pudiera para mi instituto. Y eso. Sí, Oscar, y también, bueno, tu caso es muy especial para nosotros porque tú sos de nuestros primeros alumnos, en este caso que estudiaste en ITCA FEPADE y posteriormente obtuviste una beca completa en Key Institute, ¿verdad? Sí. Tú terminaste tu técnico y ahora estás con tu carrera de larga duración en esta nueva universidad. Contanos cómo viviste ese proceso, que bueno, ahí estuvimos acompañándote, ¿verdad? Sí. Junto con Rogelio, tu coach en Santa Ana. ¿Y qué sentiste al saber que el programa seguía confiando en ti? Recuerdo que ese mismo día yo empecé a investigar qué era lo necesario para entrar en Key Institute. Recuerdo que ahí estaba la plataforma y justo en esos días yo tenía que ir a la fundación porque nos iban a ir a hablar de parte de Key Institute. Las personas de atracción llegaron y nos hablaron acerca de la universidad, nos dieron un folleto de información. Y cuando vimos todo lo que tenía, todos mis compañeros, todos los que estábamos en esa sala, fue como que, qué gran universidad. Y todos decíamos como que, no, está bien complicado, a saber cuántas personas van a aplicar, quién quita, y como eran cupos limitados, ¿verdad? Quizás no lo vamos a lograr. Y recuerdo que junto con otro compañero dijimos, intentémoslo, ¿por qué no? No perdemos nada.
Y el mismo día empezamos a hacer todo el proceso, llenamos todo lo de los primeros pasos. Recuerdo que la espera sí fue un poquito larga y todos estábamos como que, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Pero cuando recibimos la noticia de que habíamos sido aceptados como estudiantes, fue como que, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Porque era una oportunidad que no queríamos dejar pasar, la verdad. Y mi papá igual, súper emocionado, mi mamá igual. Después nos entró la realidad de que nos íbamos a tener que separar y ya fue como que bien sentimental en el caso de mis papás y en el caso mío también, porque prácticamente 20 años juntos, sin separarnos casi que ni un momento. Tal vez lo máximo que nos habíamos separado eran unos 3 días. Y entramos en esa realidad de, ¿y por qué no mejor te quedas trabajando? Ya tenés tu trabajo aquí en la alcaldía, ya tenés esa plaza fija. ¿Por qué no consideras? Y recuerdo que estuvimos bastante tiempo, creo que fue como un mes, entre qué hacemos, ¿verdad? Y al final quedamos con, mira, que sea lo que Dios quiera. Si te da la beca, te vas a estudiar. Si no se te da la beca del 100%, pues te quedas trabajando. Y yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera entonces. Entonces quedamos con eso, ¿verdad? Si tenía beca menos del 100%, trabajando. Si tenía la beca del 100%, me venía para acá. Y empecé con lo de eso, el proceso de beca, me tocó grabar un video. Y yo decía, me recuerdo que eran como las 2 de la mañana porque yo no hallaba qué hacer. No sabía qué decir en el video. Y ya de tanto tiempo de estar pensando, le digo, se me hicieron las 2 de la mañana. Y dije, no, aprovechemos ahorita y lo grabo. Ahorita sí tengo algo en mente, lo voy a decir y pues que pase lo que tenga que pasar. Y lo grabé, lo envié. Y ya después fue como un proceso de casi que un mes. Y yo estaba en el trabajo y me escribe la persona de atracción que estuvo con todo mi proceso, que es Antonio Safi. Y me escribió y me dice, hola Oscar, mira, ¿será que tenés tiempo? Y yo, ¿qué onda Antonio? Fíjate que ahorita estoy trabajando. Y entonces, y él me dijo, y a las 5 no tenés chances, que fíjate que te quería llamar. Y yo, no, bien, a esa hora ya he salido del trabajo y el trabajo me queda cerca, entonces no hay problema, ¿verdad? Y llegué a la casa y estaba mi papá, me recuerdo. Mi mamá todavía estaba trabajando. Y de la nada me quedó una videollamada, un número desconocido. Y yo normalmente no contesto números así, ¿verdad? Y me pareció raro, pero dije, no, ya Antonio me había dicho que me iban a llamar. Y justo cuando contesto, me recuerdo que la imagen tardó en cargar, pero escuché primero la voz y era la voz de don Roberto. Y solo me decía, hola Oscar, buenas tardes. Y yo, don Roberto, le dije, literalmente fue lo primero que se me vino a la mente y solo me quedé sorprendido, ¿verdad? Y mi papá igual, que ya se recordaba la voz de don Roberto, me dijo, don Roberto te está llamando. Y mi papá empezó a llorar y todo, ¿verdad? De la emoción. Y ahí don Roberto me dijo, mira Oscar, solo te llamaba para comentarte que te has ganado la beca del 100%, felicidades, te esperamos acá el próximo año. O bueno, cuando ya empecemos clases. Y yo súper emocionado, mi papá igual. Y ahí, pues todo fue felicidad, ¿verdad? Y así fue como ya, básicamente empezó ya todo el proceso para venirme para acá. Sí, Oscar, y estas puertas se abren justamente por el esfuerzo, ¿verdad? Y no fue casualidad, sino que realmente el camino que tú mismo has emprendido te llevó a donde estás ahora, ¿verdad? Ya finalizando tu primer año en Key Institute, ¿verdad? Sí. Con muchos retos académicos, mucho sacrificio, como ya lo mencionaba antes, pero que con mucha satisfacción personal, ¿verdad? Para ti y tu familia. Oscar, ya nos mencionaste los retos que has enfrentado de vivir solo, ¿verdad? Largas distancias, separarte de tu familia, pero también esta experiencia en la que estás ahora te ha permitido participar en proyectos tecnológicos, ¿verdad? Sí. Claro, a partir de esta formación académica que estás teniendo, justamente estás trabajando en una app para Fundación Citalá y un data logger que vas a presentar justamente en este desafío naranja. Contanos cómo estos aprendizajes que tú tenés en esta etapa universitaria han contribuido para que estés ahora pues emprendiendo o animándote a este nivel de proyectos tecnológicos. Sí, la verdad han sido retos más que nada, porque dentro de ambos proyectos he aprendido cosas que tal vez yo nunca había visto. De hecho, Key Institute creo que no se trata solo de las materias,
sino también hay diferentes grupos, diferentes comunidades, ¿verdad? Digamos, está el club de robótica, está el club de baloncesto, tenemos diferentes clubes. Dentro de cada uno creo que se aprende demasiado en estos proyectos de tecnología. De hecho, en el proyecto con Fundación Citalá, yo no había nunca utilizado el lenguaje de programación con el que estamos trabajando ahí. Entonces, igual nunca había trabajado con APIs, nunca había trabajado con la mayoría de cosas con las que estamos trabajando, pero todo fue como parte del proceso. Entonces, yo dije, no lo sé, pero lo puedo aprender. Entonces fue como, acepté el reto, ¿verdad? Porque mi profesor de programación me dijo, mira, Oscar, ¿quieres participar con nosotros en este proyecto, ¿verdad? Porque es un proyecto que esperamos, la verdad, con nuestro profesor y con mi grupo, que sea de bastante impacto, porque es una donación, básicamente, que se le va a hacer a Fundación Citalá. Y como le cuento, ha sido un reto, sí, porque dentro de las clases, el poco tiempo a veces que tenemos por los proyectos o por los trabajos, no tenemos una reunión semanal junto con la fundación para ver cómo vamos con los avances de esta aplicación. Y además, fuera de este proyecto, estamos trabajando en esto del Data Logger, ¿verdad? Que igual esperamos sea algo de bastante impacto y que nos sirva también, ¿verdad? Que de hecho creo que ya nos está sirviendo bastante porque estamos aprendiendo cosas nuevas. Estamos dándole provecho a uno de los laboratorios que tenemos ahí en Key Institute, que es el laboratorio de Siemens. Igual estamos dándole provecho al laboratorio del KITE, que es donde estamos haciendo los PCBs para este Data Logger. Y fuera de este proyecto también estamos trabajando con proyectos dentro de la universidad. Por el momento estamos trabajando igual con otros compañeros. Vamos a hacer el sistema de evaluación docente que se va a implementar dentro de la universidad. Entonces, de igual forma, estamos aprendiendo, creo que, demasiadas cosas que no me imaginaba yo, o cosas que tal vez iba a aprender a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cuando ya estuviera trabajando o algo por el estilo. Y otras cosas que yo sé que tal vez nunca las hubiera visto en el ámbito laboral, como por ejemplo esto que le comento de hacer PCBs o de usar alguna herramienta de Siemens, por ejemplo, estar en ese laboratorio. Creo yo que son cosas que, a menos que hubiera estudiado tal vez otra carrera o me hubiera ido por otro rubro, tal vez las hubiera visto, pero muy difícilmente. Oscar, y bueno, a partir de todo lo que nos has contado, hemos hecho un recorrido rápido, ¿verdad?, de tu trayectoria por el programa. Pero si pudieras hablar con tu yo antes de entrar al programa, ¿verdad? Y bueno, sabiendo lo que has logrado hasta hoy, ¿verdad? Pero pensando en ese Oscar que escuchó esa primera charla, que estaba dudando si aplicar, ¿qué le dirías a tu Oscar de 14 años? Pues yo creo que primero que nada, decirle que nunca se rinda, que a pesar de que las cosas se le vengan encima o de que tal vez él sienta demasiada presión, que a veces se sienta demasiado saturado, que siempre llega un momento en el que llega la paz y junto con esa paz llega la satisfacción de haber logrado ciertas cosas. Porque creo que cada una de las cosas o cada uno de los proyectos en los que he participado han sido de gran satisfacción para mí y me han enseñado demasiadas cosas, he conocido personas que me han ayudado demasiado, personas increíbles, amigos que todavía conservo y fuera de esto, como le digo, enseñanzas demasiado grandes, aprender a valorar las cosas que tengo en ese momento, las cosas que voy a recibir y que siempre piensen en su futuro, que nunca se quede estancado, porque considero yo que en ese momento yo no tenía mucha visión de qué iba a ser de mí luego del bachillerato o qué iba a ser de mí luego de estudiar la carrera diferente que le comento. Entonces, y que no tenga miedo, porque muchas veces el miedo me consumía y yo decía, no lo voy a hacer. Y quizás pude haber vivido otras experiencias que sí me hubieran servido, pero tal vez por miedo no las realicé. Y fuera de eso, no me arrepiento, porque siento yo que lo que he hecho ha sido lo que me ha llevado hasta acá. Y eso incluye los errores que he cometido, entonces también que no tenga miedo a cometer los errores. Gracias, Oscar, de verdad que te agradezco muchísimo. Ha sido súper enriquecedor compartir contigo este episodio del podcast. Esperamos y no dudo de que muchos jóvenes se van a inspirar con tu historia. Yo te felicito de verdad por todo lo que has logrado. Te animo a que continúes así. Sabes que el programa aquí está
Me encanta ir aquí a Institute y encontrarte y verte contento, siempre estudiando, pero contento, ¿verdad? Y te felicito porque has aprovechado estas oportunidades que se te han presentado. Muchas gracias, Violeta. Bueno, gracias. Esperamos que este episodio los haya inspirado como a mí. No dudo de que esta historia también va a animar a muchos jóvenes a que vean que realmente los bloqueos solo se los pone uno mismo, ¿verdad? Así que los esperamos en nuestro próximo episodio. Si quieren conocer más del programa Oportunidades, pueden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web. Feliz tarde. Chao.